Recording in progress. Muy bien. Bueno. Entonces, decíamos que les comparto acá que la sangre para circula a través de un tubo. Cuando algo circula, cuando algo está ejerciendo una fuerza contraria a la de circulación, a eso le llamamos resistencia. Vale para todo resistencia, ¿no? Resistencia vale para todo. Puede ser resistencia, por ejemplo, resistencia al arresto. ¿Está bien? Es poner recursos poner recursos o interponer recursos para ir en contra del arresto. Resistencia al arresto. La resistencia al pasaje de la corriente. Una resistencia que al pasaje de la corriente lo que hace está evitando que pase la corriente a través de esa estructura. Resistencia al flujo. Bueno, cualquier mecanismo para que se opone, ¿no? Cualquier mecanismo que se opone al flujo está generando una resistencia. ¿Está bien? Resistencia al flujo. Bien. Entonces, el volumen que pasa a través de un vaso depende, el volumen minuto depende de una diferencia de presión que se genera entre un extremo y el otro del sistema y la resistencia que tenga el líquido al pasaje. Bueno. ¿Qué cosas ofrecen resistencia al pasaje del líquido? Bueno, la primera, el diámetro del vaso, el diámetro o el radio, como lo quieran medir. Es decir, diámetro, ¿está bien? Diámetro, radio, la mitad del diámetro. Entonces, decir el radio o decir el diámetro, estoy haciendo referencia al calibre. ¿Está bien? Si yo digo que una cosa tiene 2 de diámetro, centímetros, metros, lo que fuera, tiene 2 de diámetro, quiere decir que tiene 1 de radio. Pero en cualquiera de los casos estoy hablando de una circunferencia que tiene una superficie. Y esa circunferencia, cuanto mayor es el diámetro o el radio, mayor es la superficie que tiene. Entonces, el volumen que pasa por los vasos sanguíneos es igual a la diferencia de presión que hay entre un extremo y el otro del sistema, dividido por la resistencia que se está ejerciendo para el pasaje del líquido. A su vez, la resistencia depende de el radio de los capilares, que está subrayado acá, el radio a la cuarta, que es la forma en que se calcula el radio elevado a la cuarta potencia, pero no importa para nosotros. Lo que importa es que el radio o el diámetro se tienen en cuenta para lo que es producir resistencia, principalmente a nivel del capilar, que el lecho capilar es el mayor lecho, el mayor lugar donde circula sangre en cada momento. ¿Por qué? Porque capilares hay millones. Entonces, el radio de los capilares determina una resistencia. Si los capilares son muy chiquititos, ¿van a ofrecer mayor o menor resistencia al flujo?
Si todos los capilares están chiquititos, ¿van a ofrecer mayor resistencia o menor resistencia al flujo? Mayor. ¿Entiende? Cuanto más chiquito sea el capilar, mayor es la resistencia que va, o los capilares en general, mayor es la resistencia al flujo que van a presentar. ¿Está bien? Bien. Luego tengo la longitud de los capilares. Quiere decir que el largo del capilar tiene que ver con la resistencia. Claro, porque la sangre tiene que pasar por esos capilares rozando contra las paredes del capilar. Cuanto mayor es la longitud del capilar, mayor es la resistencia que se ofrece. Y la viscosidad de la sangre, que es como está compuesta la sangre. La propia composición de la sangre genera una resistencia. ¿Qué sangre va a estar, va a ofrecer mayor resistencia al flujo? ¿La que esté más viscosa o la que esté más fluida? ¿Cuál va a ser más resistente al flujo? ¿La sangre viscosa o la sangre fluida? La viscosa. La viscosa. Cuanto mayor es la viscosidad de la sangre o el espesor de la sangre, mayor es la resistencia. De esto, la resistencia la ofrecen las arteriolas, los capilares y las vénulas principalmente. Ahí dice, ¿no? Ahora, de estos tres factores que veo ahí, la viscosidad de la sangre no es muy variable, no es extremadamente variable. Tiene variaciones, puede haber una sangre un poco más fluida, un poco menos fluida. Pero las variaciones de viscosidad en la sangre no son muy grandes. La longitud de los capilares en cada edad de nuestra vida tampoco es muy variable. Nuestros capilares, una vez que se forman, tienen siempre el mismo diámetro, la misma longitud. Pero el radio de los capilares, principalmente el radio de la arteriola precapilar, se puede modificar cada instante de nuestra vida. O sea, que tenemos la capacidad de aumentar la resistencia periférica modificando el calibre o reduciendo el calibre de todas las arteriolas precapilares. Si en un momento determinado todas las arteriolas precapilares se cerraran, el volumen de flujo se detendría. Si yo cierro todas las arteriolas en un momento, entonces el flujo se detiene. Bueno, no podemos detener por completo el flujo, pero nuestro cuerpo puede detener parcialmente el flujo utilizando al capilar o la arteriola precapilar como sitio de regulación del flujo. La arteriola puede regular la presión y el flujo del sistema vascular. ¿Está bien? Esto es porque las arteriolas pueden modificar sus diámetros. Y esa modificación de diámetro aumenta la resistencia al pasaje de la sangre, por lo tanto disminuye el volumen minuto sanguíneo y a su vez aumenta la presión arterial. ¿Está bien? ¿Por qué aumenta la presión? Porque al no pasar la sangre por esos vasos, la sangre se acumula en los vasos arteriales y al aumentar el volumen de los vasos arteriales, porque hay mayor cantidad de sangre, aumenta la presión en el sistema. ¿Está bien? Entonces, la resistencia es un factor que determina la sangre que va a circular por dentro de los vasos, o sea, el volumen minuto. ¿Está bien? A su vez, la resistencia depende de cómo está de fluida la sangre o de viscosa, depende de cuál es la longitud de los capilares, pero principalmente depende cada instante de nuestro cuerpo de cómo están las arteriolas precapilares. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque eso es modificable en cada minuto de nuestra vida. Y lo hace nuestro sistema nervioso autónomo. Lo que hace el sistema nervioso autónomo es el que controla ese grado de contracción que tenga el músculo liso de las arteriolas
y entonces es el sistema nervioso autónomo el que determina cuál es el volumen minuto cada instante de nuestra vida. ¿Está bien? Entonces acá Es el que en otras clases había dicho barroreceptores o varoreceptores. Repetime, no te entendí bien la pregunta. Que en otra clase, cuando estábamos hablando del control nervioso, habló de los varoreceptores, Claro, que es la información de cómo están los vasos. Bien. Los varoreceptores no están en la arteriola, están en arterias más grandes, pero efectivamente desencadenan esto, la modificación de los vasos. Cuando el varoreceptor reconoce que hay poca presión en el sistema, le dice al sistema nervioso autónomo, che, achica el radio de los capilares. Y el sistema nervioso autónomo achica el radio de las arteriolas precapilares. Efectivamente. Así funciona. Entonces aumenta la presión del sistema. Así es. Es decir, la otra vez hablamos del receptor controlador y ahora hablamos del efector directo de ese control. ¿Se entiende? El cumplidor de las órdenes. El que cumple las órdenes es el músculo liso vascular. ¿Y de dónde está? En estas arteriolas precapilares. Es ahí donde está, efectivamente. Muy bien, entonces ahí vimos el volumen, de qué depende el volumen. ¿Ve? El volumen que pasa por un vaso sanguíneo depende de la diferencia de presión, ¿está bien? De los vasos arteriales respecto de los venosos y de la resistencia que se ofrezca al flujo. De acuerdo a la resistencia va a haber mayor o menor volumen. De acuerdo a la diferencia de las presiones, va a haber mayor o menor volumen pasando por los vasos sanguíneos. Bien, el volumen minuto, es decir, la sangre que pasa por los vasos sanguíneos en total, equivale a una volemia. Y el tiempo de circulación completa es un minuto, lógicamente, porque justamente al ser el volumen minuto una volemia, quiere decir que el volumen que pasa por minuto por nuestros vasos sanguíneos equivale justamente a una volemia, digo, y entonces quiere decir que está pasando esa volemia por cada minuto. Entonces el tiempo de circulación completa es un minuto. No confundir que la sangre, toda la sangre la misma circula en un minuto por todo el cuerpo. Lo que está diciendo es que si yo tomo la aorta, por la aorta están pasando en una persona de 70 kilos 5 litros por minuto, que equivale a una circulación completa. ¿Está bien? Por eso se dice que el tiempo de circulación es un minuto. No quiere decir que todo lo que está en la sangre tarde un minuto en volver al lugar donde estaba antes. ¿Está bien? Bien. Perfecto. Luego, tengo lo siguiente. Tengo la velocidad del flujo. La velocidad de flujo no es igual en todo el sistema. En las arterias más grandes, el flujo es más rápido. Y en el lecho capilar, la velocidad es más lenta. Entonces se dice que la velocidad es inversamente proporcional al lecho vascular del que hablemos. ¿Qué es un lecho vascular? El lecho vascular sería como el diámetro total de los vasos que sumo. Entonces digo, así. Espérenme un segundito. Estoy en plena tarea de dibujación. Diámetro de una arteria. Diámetro de una arteria. Esa arteria la divido en arterias más chicas, diámetros de las arterias más chicas. Luego, divido en arterias más chiquititas
y luego divido en capilarcitos. Cuando miro, me doy cuenta que la arteria grandota tiene un lecho. El lecho de la arteria grandota es lo que está pintado de color azul. El lecho de las arterias más chicas lo pinto de color rojo. Cuando sumo las arterias más chicas, el lecho capilar que tienen es mayor que el de la arteria grande. Luego hago arteriolas, arterias más chiquitas, y cuando sumo los lechos de estas son más grandes que esta, más grandes que esto. Y cuando sumo los capilares, el lecho capilar es más grande que cualquiera de los demás. ¿Se entiende? O sea que a medida que voy disminuyendo el calibre, el lecho se va aumentando. ¿Se entendió? Por eso el área del lecho vascular, este es el área del lecho vascular. En la medida que se va aumentando el área del lecho vascular, la velocidad se hace más lenta. Pasar por esta arteria se hace rápido, por esta más lento, por estas más lento y por los capilares más lentos. O sea que cuanto mayor es el lecho capilar, menor es la velocidad de pasaje. Lo interpreto con esta curva, miren, ahí está. Esto sería como el lecho, esto sería como si fuera la arteria aorta, en vez de ser un círculo, porque en vez de ser un cilindro es un prisma, y entonces me da un rectangulito. Este es el lecho de la aorta. Este es el lecho de todas las arterias elásticas sumadas. Este es todo el lecho de las arteriolas sumadas. Este todo de las arterias musculares, perdón. Luego de las arteriolas y de los capilares. ¿Ven cómo los capilares tienen más lecho vascular que nada? Los capilares suman el mayor lecho vascular. Fíjense, la aorta tiene 3 a 5 centímetros cuadrados. ¿Está bien? Calculando el lecho como una superficie, pi por radio al cuadrado. Bien. 3 a 5 centímetros cuadrados no de diámetro, de superficie, tiene el lecho de la aorta. En cambio, el lecho de los vasos sanguíneos es 0,2 a 0,6, perdón, 0,5 a 0,6 metros cuadrados. O sea, estamos hablando de medio metro cuadrado de lecho vascular. Con la aorta estamos hablando de 3 centímetros cuadrados de lecho vascular. ¿Se entiende? 3 centímetros contra medio metro. ¿Quién tiene más lecho vascular? Los capilares. Pero si los capilares son más chiquitos, claro, cada uno es más chiquito, pero cuando los sumo, me suman un muy buen volumen. Claro. ¿Se entiende? Y después las venas tienen mucho lecho capilar, pero menor que los capilares. ¿Está bien? Fíjense que las cavas tienen más lecho, tienen más del doble del lecho vascular que la aorta. Las venas de los mismos calibres tienen mayor lecho vascular que las arterias. ¿Bien? Bueno. Y lo que me está diciendo acá es que voy aumentando el lecho vascular a medida que me voy al capilar y lo vuelvo a disminuir hacia las venas. Y ahora miro la velocidad. Ahí está la velocidad. La velocidad va disminuyendo, va cayendo, en la medida que me voy al lecho vascular mayor y luego aumenta hacia los lechos vasculares de nuevo, que son menores que el mayor. Entonces esto me está diciendo, la velocidad del flujo sanguíneo es inversamente proporcional al lecho vascular. Cuanto mayor es el lecho vascular, menor es la velocidad. ¿Está bien? La velocidad va bajando, luego va aumentando de acuerdo al tamaño de los lechos vasculares. Esto me dice, la sangre por los capilares circula muy despacito. La sangre por las arterias circula bastante rapidito. ¿Está bien? Bien. Entonces acá tengo velocidad del flujo inversamente proporcional al área del lecho vascular del que esté hablando. ¿Está bien? ¿Cómo es esto? Y por último, déjenme ver qué hora es. Tengo unos 8 minutitos, así que puedo contarles algo más.
Espere que voy a mirar. Le paso cañazo. Programa. Bueno, entonces tengo la velocidad a través del lecho vascular, como es la velocidad a través del lecho vascular. Y por último, bueno, no quiere saber nada de esto. A ver. Un segundito, porque... Bueno. Ahí está. Un segundo porque se trabó y no quiero que quede... ¿Ahí a ustedes les aparece la pantalla negra o les sigue la misma pantalla de antes? Sigue la misma de antes. Sigue la misma de antes. A ver, ¿qué hace? Porque se me trabó el PowerPoint, no se va, no quiere pasar ni para adelante ni para atrás, ni para el costado. Bueno, la cuestión es que entonces ahí vimos cómo el volumen minuto va pasando a través de los vasos sanguíneos. Ahora, el volumen minuto depende también, dijimos, depende de la viscosidad de la sangre, de la composición de la sangre. Bueno, por supuesto, depende de la composición de la sangre. Ajá. Se ha de tener la función de compartir pantalla. Bueno. Sí, ya lo he notado. Bueno. Y espere que lo que me interesa es no perder dónde está de vista esto, 83%. ¿No? Muy bien. Bueno, me parece un programa abierto que no lo puedo dominar. Bueno. Decía entonces que el volumen minuto depende también, obviamente, de la cantidad de sangre que hay, ¿no es cierto? La cantidad de sangre que hay depende de la viscosidad y de la cantidad de sangre que hay. Y en ese sentido, la cantidad de sangre que hay también es regulada ¿por quién? Por el riñón y por la ingesta. Es decir, que la ingesta, ¿está bien? Y la actividad del riñón regulan también el volumen minuto. ¿Cómo lo regulan? Regulando el volumen total medible de sangre. O sea, que mi volumen minuto, lo mismo, si mi regulación del volumen es en el torrente sanguíneo. O sea que nuestro torrente sanguíneo tiene una cantidad de sangre determinada que está relacionada directamente
con todas las cosas que vimos, más la cantidad de agua que tenga el sistema. ¿Quién regula el agua? Nuestra sed, que nos hace incorporar agua, ¿está bien? Y nuestros riñones, que nos hacen eliminar agua, ¿está bien? Nosotros incorporamos y eliminamos el agua. Repito, el volumen minuto cuando ingerimos más agua se hace mayor. El volumen minuto cuando no ingerimos agua se hace menor. El volumen minuto cuando orinamos se hace menor, cuando no orinamos se hace mayor. ¿De acuerdo? Bueno, y hasta ahí los dejo porque está medio trabado y ya no tiene sentido. Queda un minuto, ustedes ya quedan liberados. Listo, yo igual lo voy a dejar esto para que termine la grabación, para que me termine la grabación de los premios. ¿De acuerdo? Y nosotros nos vemos. ¿Me escuchan ustedes a mí? ¿Hola? Sí. ¿Hola? Sí, bueno, sí. El domingo nos vemos. Sugiero a todos los que puedan el domingo ver la charla del domingo, porque el domingo vamos a hablar de inmunitario, que también vamos a hablar el viernes que viene, pero es un tema que es interesante, sería interesante que lo desglosemos un poquito mejor. Entonces el viernes vamos a hablar de inmunidad, perdón, el domingo vamos a hablar de inmunidad, que el viernes vamos a repetir varias cosas, pero les sugiero que nos encontremos el domingo. Y lo hacemos el domingo a las 20, si les parece bien, así nada. Este no es el Día del Padre, este domingo, ¿no? Es el otro. ¿Aló? Nadie sabe, no hay padres. Bueno, este domingo es el otro. El otro domingo, ya les aviso, no hacemos charlas, si pueden estar con sus padres, los que tengan ganas de estar con sus padres. Así, nada, los dejo liberados ese domingo. ¿De acuerdo? Ya les aviso que el otro domingo no vamos a hacer charla. Pero este domingo sí vamos a hacer charla y les sugiero que estemos. ¿De acuerdo? Muy bien, por lo demás, los dejo liberados. Son las 8. Gracias. Adiós, adiós. Gracias. Chao, profe. No hay por qué.